Bienvenidos al podcast de Fundación Intecnus, un espacio en el que te contamos cómo y por qué trabajamos en ciencia al cuidado de tu salud. Estamos en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en un entorno natural único, camino al Cerro Catedral. Desde allí brindamos servicios de diagnóstico y tratamiento para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas, entre otras. Y además, realizamos actividades de investigación y desarrollo. Para conocernos más, podés ingresar a www.intecnus.org.ar. En este episodio destinado a la comunidad en general, nos acompaña la doctora Lucía Pereira, médica especialista en medicina nuclear y responsable del servicio de medicina nuclear de Fundación Intecnus. Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Queremos meternos un poco en tu mundo, si nos permitís, y que nos cuentes de qué se trata tu especialidad médica y en qué patologías interviene también, ¿no? Muy bien. Para empezar, medicina nuclear es una especialidad médica como cualquier otra especialidad médica, como cardiología, traumatología, gastroenterología, y sirve para el diagnóstico de un montón de patologías y para tratamiento también de muchas otras. En general, la medicina nuclear, el nombre hace referencia al material que utilizamos para poder sacar las imágenes que el paciente conoce, y ese material es radioactivo, es decir, que emitiría como una lucecita que obviamente nosotros no vemos, pero sí es detectada por el equipo y puede obtener de esa forma las imágenes. El nuclear hace referencia a que ese material viene del átomo, por eso es el núcleo del átomo. Medicina nuclear hace referencia a ese material, que es el que manejamos, es útil para tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y lo importante que quiero comentar es que no es solo para las patologías de los adultos, sino también para las patologías de los pediátricos, es decir, que la radiación se puede utilizar también para los pediátricos, ¿sí? ¿Y en qué patologías intervenís? Muchísimas. La mayoría es las frecuentes, desde las patologías cardiológicas que todo el mundo conoce, pacientes con sospecha de infarto, o isquemia, digamos, dolor torácico. Se pueden hacer estudios de medicina nuclear que van a definir específicamente si hay lesión, digamos, del músculo cardíaco, que son muy frecuentes. La patología más frecuente es la cardiovascular y es muy útil también para eso, que también se puede usar para la parte aguda, que sería en la guardia, no solo para ambulatorio. Y después patologías muy frecuentes como la de la glándula tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, que también es muy común. Y después, bueno, otras patologías como digestivas, patologías del pulmón, ya sea oncológicas o no. Dentro de las no oncológicas serían esas, por ejemplo, de hipertiroidismo. Después evaluar en pacientes diabéticos, por ejemplo, el vaciamiento gástrico que puede estar alterado. Después infecciones, se puede investigar infecciones de las prótesis de rodilla, prótesis de cadera en los pacientes adultos. Y después patologías oncológicas, por supuesto, está muy dedicado y muy estudiado, que sea, por ejemplo, para patología de cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, que por supuesto es muy frecuente en la población. ¿Y en qué etapa del tratamiento intervienen? ¿En el diagnóstico, en el tratamiento en sí? ¿Dónde avanzamos a verte, digamos? En todas las etapas. El diagnóstico inicial va a ser como un estudio complementario. Obviamente la parte clínica va a ser la esencial, la evaluación clínica, los screening que se hacen, como por ejemplo las videocolonoscopías, eso va a ser parte, pero la medicina nuclear es muy importante porque se hacen estudios con muy bajita dosis de radiación. El paciente por ahí está un poquito más de tiempo esperando que el fármaco se distribuya, pero en realidad en el equipo está muy poquito tiempo, y eso va a ser muy útil para el diagnóstico y después para el seguimiento, ya sea después de que lo traten con quimioterapia o alguna radiación, radioterapia, claro, o directamente que no se haya encontrado nada, pero sí se ha utilizado para el diagnóstico temprano, donde se puede hacer un tratamiento oportuno. En cualquier circunstancia puede ser muy útil la medicina nuclear. Lucía, ¿podemos hablar un poco de, viste, a veces decís medicina nuclear, parece, y encima radiación, hay como mucho mito alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja en cuanto al paciente que recibe este poquito que recién mencionaste de radiación? Eso es súper importante. La medicina nuclear hace referencia a una especialidad médica. Va a ser para diagnóstico de enfermedades, oncológicas o no, y para el tratamiento. Pueden hacer pacientes adultos o pediátricos, como comenté, y la dosis de radiación, que sería un material que en general es líquido, es no invasivo, es decir, se puede pasar por la vena, que es lo más frecuente,
y es un líquido que cuando se administra no genera ninguna molestia, ni alergias, ni dolor. El paciente no va a sentir ninguna molestia por el material, que es muy poquita cantidad en mililitros y la dosis de radiación es muy bajita. La mayoría es más bajita que la de las tomografías. Ajá. O sea, en comparación sería 3 veces menos a la tomografía que todo el mundo conoce y un poquitito más que la radiografía, que sería la placa de tórax, que todo el mundo conoce también. Pero bueno, en cuanto a la baja radiación, hace referencia a que no le va a generar algún daño al paciente ni a las personas que la acompañan, obviamente siempre hablando de los adultos, pero en este caso, cuando sale de la radiación, ni se sobreestima la protección radiológica, ni se subestima, sino la indicación que está en la bibliografía y en todo el mundo es que todo paciente que se hace un estudio de diagnóstico de medicina nuclear, por ejemplo, un centellograma óseo, que es muy común, o un PET, que ahora puedo charlar un poquito sobre eso, no requiere de aislamiento, porque es un estudio de diagnóstico. ¿Por qué? Porque la dosis es muy bajita. Solo sirve esa radiación para que el equipo la detecte y no sirve para otra cosa. Entonces justamente dura muy poquito y el paciente va a hacer su vida normal, va a tomar la medicación como siempre, va a comer lo que come siempre y no tiene que estar en aislamiento. El aislamiento solo va a ser para los casos donde sea un tratamiento específico, que se habla con el paciente de antemano, es decir, se explican otras características. Pero cualquier estudio de medicina nuclear no requiere aislamiento, va a estar con su familia en su propia casa. Y la única recomendación que está en el mundo es que con niños o embarazadas, ese paciente adulto que se hizo el estudio no tiene que estar con contacto estrecho y prolongado, pero en realidad va a ser su vida normal en la casa como siempre. No tiene que estar en otra habitación y nada por el estilo, vida absolutamente normal, como le hizo siempre. Y recién mencionabas un poquito lo que es la preparación, ¿no? ¿Podés ampliar un poco en cuanto a la preparación que necesita un paciente al acercarse a medicina nuclear? En general no requiere ningún tipo de preparación. Porque hay distintos estudios, o sea, los que se pueden hacer en los equipos, son todos equipos abiertos, ¿no? Hay uno que es la cámara gamma, que lo voy a comentar como común, sería el centellograma óseo, un centellograma renal, un estudio cardiológico. Se hace en un estudio que se llama cámara gamma, que no requiere ninguna preparación. O sea, el paciente puede desayunar, toma su medicación habitual, no requiere ningún tipo de preparación, pero otros estudios que son los que se hacen en otro equipo, que es el PET, que PET hace referencia al equipo abierto, que es una tomografía, es parecido muy al tomógrafo, es decir, sería como un semicírculo abierto donde la camilla va en el medio, pero el material radioactivo es diferente, por eso se llama así, se llama tomografía por emisión de positrones, porque hace referencia al material radioactivo que emite otra radiación. Pero en realidad el equipo es muy parecido, y en ese caso sí se requiere una preparación que sería el ayuno, tampoco es tanto, es un esfuercito de 6 horas, pero no hay otra cosa, el paciente va a seguir tomando su medicación, y va a ser su vida normal después del estudio también, pero el esfuerzo único que se requeriría sería el ayuno de 6 horas. Claro, de todas maneras, esto es importante también a las personas que nos escuchan, que pregunten, de todas maneras en INTECNUS se lo advierten antes de ir, ¿no? Siempre se hace, se da el turno cuando el paciente tenga disponibilidad y se le explica un día antes las características de qué tiene que hacer y qué no, porque la mayoría puede hacer todo. Ese sería el mensaje global, solo que en los estudios de PET, es decir, de tomografía por emisión de positrones, requiere del ayuno que hay que, digamos, cumplirlo porque si no va a interferir con el diagnóstico y ese es el motivo. No es en vano el ayuno, sino que puede interferir con la distribución del fármaco radioactivo y la idea es hacerlo con calidad y eso es lo que se explica, por eso 24 horas antes o cuando el paciente necesite también estamos a disponibilidad. En definitiva, Lucía, como para que quede claro y acercar también esta especialidad a nuestros oyentes, ¿cuáles son los estudios que ofrece Medicina Nuclear en Fundación INTECNUS? Hay estudios de diagnóstico, que ahora los menciono la mayoría, que son el centellograma óseo, como mencioné, los estudios cardiológicos, después centellogramas de tiroides, de paratiroides también, en los pacientes que tienen aumento del calcio en la sangre, que también es común en muchas patologías. Después estudios de función renal, por ejemplo, hay pacientes ya sea pediátricos que nacieron con alguna patología, también se puede identificar tempranamente, desde que sean neonatos hasta la edad adulta se puede hacer un estudio de medicina nuclear porque la dosis es mucho más bajita todavía y no va a influir en su calidad de vida porque está justificado, así tendría un beneficio muy alto tener un diagnóstico precoz en los pacientes, en los niños, porque se puede intervenir, digamos, adecuadamente de acuerdo al clínico y al médico que lo está siguiendo. Es decir, estudios renales en los pediátricos son muy comunes. Después se pueden hacer estudios de vaciamiento gástrico, estudios de pulmón, que pueden ser para patologías muy urgentes y agudas, que se tratan en la guardia, por ejemplo, y también los ambulatorios, que se llaman estudios de ventilación perfusión pulmonar, que eso es súper importante porque puede correr riesgo la vida del paciente si no se hace un diagnóstico oportuno.
Después se pueden hacer estudios en el PET, que como comenté, que el PET sería esa tomografía por emisión de positrones, para el diagnóstico también de cáncer de pulmón, de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon, tumores hepáticos, cáncer de páncreas. Y por otro lado también Intecnus cuenta con equipos de alta resolución, y uno de ellos sería el PET resonancia, que lo utilizamos también para patologías neurológicas muy comunes e importantes también para su diagnóstico precoz, como el Alzheimer y el Parkinson, donde si se hace el diagnóstico, por lo menos desde este estudio complementario, se puede tratar al paciente de una manera más precoz, obviamente en conjunto con el neurólogo, ¿no? Entonces claro, es muy amplio, la verdad que está a la altura de, tanto por los equipos como por el personal médico especializado y actualizado, está a la altura, digamos, de otros equipos y servicios que ofrecen en Capital Federal y en otras capitales. Bueno, Lucía, gracias por acercarnos un poco al mundo de la medicina nuclear. Muchas gracias. Gracias a vos también. Nos acompañó la doctora Lucía Pereira, médica especialista en medicina nuclear y responsable del Servicio de Medicina Nuclear de Fundación Intecnus. Fundación Intecnus. Ciencia al cuidado de tu salud.